Hay días en que pareces invisible. Nadie te llama, nadie te necesita. Pasas horas en tu día y al final quizás piensas si verdaderamente importas para alguien o no. Y a la vez te levantas, haces tu trabajo, cumples tus deberes, pero en el fondo hay una pregunta que permanece. ¿Por qué estoy aquí? Y entonces alguien puede decirte, bueno, Dios te llamó. Y eso es, por supuesto, muy especial. Pero cuando miras tu propia vida, tu historial, tus errores, piensas, ¿de verdad Dios me llamó? ¿Cómo puede Dios llamar a alguien como yo? Esa pregunta no es nueva. Pablo le escribe a Timoteo, un pastor joven que probablemente se sentía igual en algún momento, y le dice algo que es muy significativo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Considera un momento este texto. Allá dice, Dios te salvó y te llamó, pero no por lo que hiciste, sino por lo que Él decidió antes de que existieras, antes de tu primer error, antes de tu primer pecado, antes de tu primer también acierto, aún antes de que nacieras. Él ya te tenía en mente. Considera eso por un momento. Eres hijo de Dios, no porque aplicaste bien, no porque impresionaste a alguien, no porque cumplas los requisitos, sino porque antes de la fundación del mundo, en la eternidad, Dios te eligió. Eso no es motivación barata, eso es un fundamento firme. Considera esta escena. Imagina a un hombre que acaba de llegar a su casa al terminar el día, está cansado, trabajó mucho y trató durante el día de ser una buena persona. Ha intentado incluso ser generoso, ser paciente en el trabajo, ser amoroso para con los suyos, pero cuando se va a la cama, lo único que puede ver son sus fallas. Las veces que de pronto durante el día perdió la paciencia con sus hijos o las palabras que dijo y que no debía decir, o incluso los pensamientos que tuvo y que nadie vio, pero que él sabe bien, no estaba bien que los tuviera. Y en ese momento él piensa, si Dios realmente me conoce, ¿cómo puede aceptarme? Ese hombre o esa mujer eres tú, soy yo, somos todos, porque la verdad es que cuando nos miramos honestamente, no encontramos qué ofrecer a Dios. Y aquí está el problema. Muchos cristianos viven toda su vida tratando de ganar algo que ya les fue dado. Viven como empleados tratando de impresionar al jefe o como estudiantes tratando de aprobar algún examen. Pero el apóstol Pablo dice, tu llamado no fue conforme a tus obras, no fue porque lo merecías, no fue porque fueras bueno, porque ciertamente tú no lo eres, yo tampoco. No fue porque tenías, como dicen hoy, potencial. Según dice el texto, el propósito de Dios fue por eso, fue según la gracia de Dios. Y esa gracia, escucha bien, nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, antes del tiempo, antes de que hubiera historia, antes de que hubiera fechas, calendarios, relojes. Dios ya te amaba, ya te había elegido. Eso significa
que tu identidad entonces no depende de lo que tú hagas, de tu buen o mal desempeño. Depende de la decisión de Dios, de esa decisión que es eterna. Ahora bien, esto suena muy bien, pero tiene grandes consecuencias. Primero, hablemos del llamamiento. Pablo dice que Dios nos llamó con llamamiento santo. Esa palabra santo no es solamente para adornar el texto, es una palabra que define ese llamamiento. El llamamiento de Dios no es solo para salvarte del infierno, es para transformarte en alguien diferente. Es un llamado a la santidad. Pero presta atención a esto, no es un llamado a ser perfecto por cuenta propia. Es un llamado a vivir apartado para Dios, marcado por supuesto por la gracia misma del Señor. Matthew Henry lo explica de manera muy especial. Dice que este llamamiento tiene como objetivo la santificación del creyente. No es solo una invitación a creer, es una invitación a ser transformado. Dios no te llama para que sigas igual, te llama para que seas diferente, distinto en tu forma de pensar, en tu forma de relacionarte con otros o de amar a los demás, en tu forma de responder al dolor, al fracaso. Y ese cambio no viene de ti mismo, viene de Dios. Porque el texto, en segundo lugar, el apóstol Pablo dice, no conforme a nuestras obras. Esto, por supuesto, destruye la idea de ser autosuficientes. No fuiste tú quien te acercaste a Dios, fue Dios quien te acercó a Él. No fuiste tú quien decidió creer, fue Dios quien abrió tus ojos. No eres salvo porque oraste bien, porque leíste lo suficiente la Biblia o porque te portaste bien. Eres salvo porque Dios te salvó. Y eso, querido oyente, eso es verdadera libertad, porque si tu salvación dependiera de ti, estarías en un peligro constante a cada momento. Cada error, cada pecado sería una gran amenaza. Cada duda sería una crisis en tu vida. Pero como tu salvación depende es de Dios, entonces estás segura. Tercero, considere lo que Pablo también dice. Dice que todo esto fue según el propósito suyo. Es decir, Dios tiene un plan. Dios no estaba improvisando. Dios no estaba reaccionando, no estaba tampoco cambiando de opinión. Él tiene un propósito propio que Él mismo diseñó, un plan. Y ese plan incluye tu salvación. Desde toda la eternidad, Dios diseñó un camino para salvarte. Y ese camino tiene un nombre, Jesucristo. Todo lo que Dios hace en ti, lo hace en Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay llamado fuera de Cristo. No hay gracia fuera de Cristo. Cristo es el canal, el medio, el camino por el cual fluye toda la misericordia de Dios hacia el hombre pecador. Matthew Henry insiste diciendo lo siguiente: todos los dones de Dios al hombre caído vienen en Cristo y a través de solo Cristo. No hay otro mediador, no hay otro camino, no hay un plan B. Es Cristo o nada. Y cuarto, el apóstol Pablo dice que esta gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos. Esto es maravilloso, esto es especial. Antes de que existiera el universo mismo, antes de que hubiera estrellas, montañas, océanos, Dios ya te amaba, ya había decidido salvarte, ya había planeado tu redención. Eso significa que tu salvación no es una respuesta de emergencia, más bien es un plan eterno.
No eres un accidente que Dios tuvo que solucionar, más bien eres un propósito que Dios siempre tuvo en mente, y eso es sumamente especial, porque cuando entiendes que Dios te eligió antes de que nacieras, dejas entonces de vivir para probarte, dejas de vivir con miedo a ser rechazado, dejas de vivir con la ansiedad de no sentirte suficiente, porque ya eres suficiente, pero no en ti mismo, sino en Cristo Jesús. Ahora bien, y aquí viene la parte difícil, no porque sea complicado, sino porque ya va en contra de todo lo que conocemos. Nosotros vivimos en un mundo de méritos, de calificaciones, de si trabajas duro, entonces lo obtienes, lo lograrás, pero tienes que trabajar duro. Y eso no está mal en sí mismo, pero en el Evangelio no funciona de esa manera. En el Evangelio no traes nada, más bien solamente recibes. No ofreces nada, más bien solo aceptas. No ganas nada por méritos, más bien solo agradeces. Y eso, por supuesto, ofende a nuestro propio orgullo, porque queremos sentir que contribuimos, que aportamos algo, que merecemos algo, un poco al menos. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no, nada de eso. Tu salvación es 100% gracia. Y esa gracia se te dio en Cristo Jesús antes de que pudieras hacer incluso algo para merecerla o para perderla. Entonces, ¿cómo podemos vivir todas estas cosas tan especiales en nuestro día a día? Bueno, primero tenemos que aceptar por la fe estas cosas. Deja de esforzarte por ganarte lo que ya tienes. Deja de vivir como si tu relación con Dios dependiera de tu desempeño esta semana. Dios ya te salvó, Dios ya te llamó y lo hizo en Cristo Jesús, así que eso cambia todas las cosas. Además, vive desde esta misma verdad que te dice la Santa Escritura. No vivas para ser aceptado, más bien vive con la convicción de que en Cristo ya fuiste aceptado. No obedezcas para ser amado, mejor obedece, porque en Cristo tú ya has sido amado. Tu obediencia no es el precio de la gracia, más bien es la respuesta apropiada del cristiano a esa gracia que le ha sido dada. Otra cosa que también podemos aplicar es considerar cómo vivimos nuestros días cada día. Debemos de enfrentarlos con valor. Si Dios te eligió antes de los tiempos de los siglos, si Cristo ya terminó, rompió el poder de la muerte, si tu destino ya está sellado y asegurado en la eternidad, entonces no tienes nada que temer, ni el fracaso, ni el rechazo de los hombres, ni siquiera la muerte misma, porque tu vida, dice la santa palabra de Dios, está escondida con Cristo en Dios. Pero consideremos una aplicación más a todo este texto. Es necesario la humildad. Si tu salvación no fue por tus obras, no tienes por qué presumir. No eres mejor que nadie, ni tú ni yo. Solo eres más amado de lo que mereces. Vive entonces con gratitud y cada mañana cuando te levantes, ten presente, Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo.